en algún lugar dentro de un búnker fuertemente fortificado cuya ubicación, según esta versión de los hechos, no habría sido identificada por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Irán estaría construyendo armamento nuevo y no simplemente reparando equipos dañados durante los combates recientes. La afirmación provino de una figura de alto rango dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, el general de brigada Mohammad Jafar Asadi. Durante una entrevista transmitida por la televisión estatal iraní el 2 de junio de 2026, Asadi realizó una serie de declaraciones que atrajeron inmediatamente la atención de analistas militares e instituciones de inteligencia de numerosos países. Para comprender la relevancia de sus palabras, es necesario entender primero su posición dentro de la estructura militar iraní. Asadi no es un oficial de nivel intermedio ni un portavoz local. Se desempeña como subcomandante y subinspector del cuartel general central Khatam al-Anbiya, considerado uno de los principales órganos de coordinación estratégica de la República Islámica. Esta estructura supervisa la cooperación entre las Fuerzas Armadas regulares y el IRGC coordina operaciones conjuntas, participa en la planificación militar de alto nivel y gestiona algunos de los recursos más sensibles de defensa del país. Por ello, cuando un oficial con semejante responsabilidad aparece en medios estatales para hablar sobre la situación de las capacidades militares iraníes tras meses de conflicto, sus declaraciones son examinadas con especial atención, no necesariamente porque todo lo que afirme deba asumirse como cierto, sino porque cada mensaje suele estar cuidadosamente elaborado para influir en audiencias específicas tanto dentro como fuera de Irán. La entrevista fue difundida por varios medios vinculados al aparato estatal iraní y rápidamente reproducida por medios regionales, lo que sugiere que estaba destinada a llegar no solo a la población iraní, sino también a gobiernos, analistas y actores políticos de Oriente Medio. Una de las afirmaciones que más llamó la atención fue su declaración de que las instalaciones utilizadas para fabricar equipamiento militar permanecen ocultas a los enemigos de Irán y que sus ubicaciones no son conocidas por quienes han intentado destruirlas. La importancia de esta afirmación radica en el contexto de los extensos ataques que, según esta narrativa, habrían sufrido infraestructuras militares iraníes durante los meses previos. Asadi sostuvo que, a pesar de la vigilancia satelital, las operaciones de inteligencia y los bombardeos dirigidos contra objetivos militares, una parte importante de la capacidad industrial de defensa iraní, seguiría operando desde instalaciones dispersas, ocultas y en algunos casos subterráneas. Irán es un país de enorme extensión territorial, con cadenas montañosas, regiones desérticas y una compleja red de infraestructuras subterráneas cuya existencia ha sido objeto de análisis durante años. Desde esta perspectiva, Asadi buscó transmitir la idea de que una porción significativa de la capacidad de producción militar iraní habría sobrevivido a los ataques y continuaría funcionando. El general también afirmó que Irán aún no ha revelado todas sus cartas ganadoras, una expresión que generó numerosas interpretaciones. En el lenguaje estratégico empleado habitualmente por sectores del IRGC, este tipo de formulaciones suele referirse a capacidades militares, tecnológicas o estratégicas que se mantienen en reserva como elementos de disuasión. La declaración fue interpretada por algunos analistas como una señal de que Teherán desea proyectar la imagen de que conserva recursos militares relevantes que todavía no han sido empleados o revelados públicamente. Entre las capacidades que suelen mencionarse en debates de este tipo figuran misiles almacenados en instalaciones subterráneas, redes de producción descentralizadas de drones, programas de investigación sensibles y, especialmente,
las reservas de uranio altamente enriquecido que continúan siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones internacionales. Sin embargo, la naturaleza exacta de esas supuestas cartas ganadoras sigue siendo objeto de especulación y no ha sido definida públicamente de manera precisa por las autoridades iraníes. Otro aspecto relevante de las declaraciones de Assadi fue su rechazo a la idea de que las capacidades militares iraníes hayan sido destruidas de forma irreversible. Reconoció que el conflicto había provocado daños y pérdidas dentro del sector industrial de defensa, pero insistió en que esos daños no habían impedido la continuidad de la producción militar ni el apoyo a las Fuerzas Armadas. Al describir la situación de la industria de defensa iraní como aceptable, utilizó un término que en lenguaje militar suele interpretarse como una capacidad funcional, aunque posiblemente afectada por limitaciones o dificultades. El mensaje implícito era que las cadenas de suministro, producción y distribución de equipamiento militar seguirían operativas pese a los golpes sufridos. Esta afirmación tiene implicaciones importantes porque una parte de la estrategia de presión ejercida contra Irán se basaba precisamente en la expectativa de que la degradación de su infraestructura militar redujera significativamente su capacidad para sostener operaciones futuras. Si la evaluación presentada por Assadi reflejara siquiera parcialmente la realidad, ello sugeriría que la capacidad de recuperación iraní sería mayor de lo que algunos observadores habían estimado. A estas declaraciones se sumaron las realizadas por otro portavoz del IRGC, el general de brigada Hussein Moush, quien sostuvo que las capacidades militares y operativas iraníes habrían aumentado durante el periodo de alto el fuego. Según explicó, la experiencia acumulada durante el conflicto habría permitido a los planificadores militares iraníes adquirir una comprensión mucho más precisa de las capacidades estadounidenses e israelíes. Moush argumentó que antes de la guerra, gran parte del conocimiento iraní sobre sistemas de defensa aérea, tácticas militares y procedimientos operativos procedía de análisis de inteligencia, estudios teóricos y observación indirecta. Tras meses de enfrentamientos, afirmó, Irán habría obtenido experiencia práctica sobre la forma en que reaccionan las defensas aéreas adversarias, los tiempos de respuesta operativos, los patrones de despliegue de determinadas fuerzas y otros aspectos que solo pueden conocerse plenamente mediante la experiencia directa en combate. Desde esta perspectiva, aunque Irán haya sufrido pérdidas materiales considerables, también habría adquirido información valiosa sobre sus adversarios que podría influir en futuros cálculos estratégicos. Moush añadió además que si el conflicto volviera a intensificarse, las características de una nueva fase serían diferentes a las observadas hasta ahora. Según su planteamiento, Irán no repetiría necesariamente los mismos métodos operativos, las mismas configuraciones de despliegue, ni los mismos procedimientos de mando y control que habrían sido identificados durante la guerra. El mensaje transmitido era que las fuerzas iraníes habrían extraído lecciones del conflicto y estarían adaptando su postura militar en función de esas experiencias. Para numerosos analistas, esta clase de declaraciones forman parte tanto de la comunicación estratégica como de la preparación psicológica de posibles adversarios, al sugerir que cualquier enfrentamiento futuro se desarrollaría bajo condiciones diferentes de las observadas en la fase inicial de la guerra. El momento elegido para realizar estas declaraciones también resulta significativo. Se produjeron mientras continuaban conversaciones diplomáticas complejas entre Irán y Estados Unidos, en un contexto en el que diversos informes describían negociaciones difíciles en torno a posibles acuerdos de seguridad, limitaciones nucleares
y mecanismos de reducción de tensiones. Desde esta perspectiva, los mensajes emitidos por Assadi y otros responsables militares pueden interpretarse como intentos de comunicar simultáneamente varias ideas: reforzar la moral interna, demostrar resiliencia institucional, advertir a posibles adversarios de que Irán conserva capacidades relevantes y aumentar la percepción de que Teherán mantiene margen de maniobra en cualquier proceso negociador. También constituyen señales dirigidas a actores regionales, a socios internacionales como China y Rusia y a los mercados energéticos globales, donde cualquier indicio sobre la estabilidad o inestabilidad de la región puede influir significativamente en las expectativas económicas. Quizás el aspecto más relevante de toda esta secuencia no sea únicamente el contenido específico de las declaraciones, sino el hecho de que procedan de figuras tan cercanas a los niveles superiores de la estructura militar iraní y que hayan sido difundidas de forma coordinada por varios medios estatales. Esto sugiere que los mensajes forman parte de una estrategia comunicativa aprobada por los niveles más altos del sistema político y militar iraní. En consecuencia, más que declaraciones aisladas de un comandante individual, pueden interpretarse como una expresión deliberada de la posición que las actuales autoridades desean transmitir al exterior. La idea de que, pese a los daños sufridos, Irán considera que conserva capacidades militares significativas, que continúa adaptándose a las nuevas circunstancias estratégicas y que no se percibe a sí mismo como un actor derrotado, sino como un actor que busca redefinir su posición en un entorno regional profundamente transformado por los acontecimientos recientes. Hablando sin guión, el mensaje que emana de la actual cúpula de liderazgo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una comunicación deliberadamente orquestada hacia el mundo en un momento de máxima sensibilidad diplomática. No estamos quebrados, no estamos terminados, y cualquiera que piense que el acuerdo que está a punto de firmarse con nosotros es un acuerdo con un país derrotado, está cometiendo un error de cálculo peligroso. Ahora, al ampliar el enfoque y considerar lo que esto significa para el acuerdo de paz que se está negociando, se observa que la demanda central de Estados Unidos ha sido la eliminación completa de la capacidad nuclear militar de Irán y la apertura permanente y sin restricciones del estrecho de Hormuz, mientras que la demanda central iraní ha sido la obtención de garantías de seguridad frente a futuros ataques estadounidenses e israelíes, reparaciones de guerra y algún tipo de reconocimiento del papel iraní en la gestión del estrecho. El memorando de entendimiento que se estaría redactando a finales de mayo de 2026 aborda, según informes, la cuestión del uranio enriquecido, exigiendo que Irán permita el acceso y la destrucción de aproximadamente 900 libras de uranio altamente enriquecido, enterrado bajo instalaciones nucleares ya bombardeadas, pero si las instalaciones de producción militar de Irán siguen ocultas y operativas, y si el conocimiento técnico sobre física nuclear y enriquecimiento permanece intacto en la mente de sus científicos, entonces eliminar el stock actual no elimina la capacidad de reconstruirlo con el tiempo. Esto es precisamente lo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido repetidamente: que cualquier acuerdo que no implique el desmantelamiento total de la infraestructura de conocimiento nuclear iraní es solo una pausa temporal, no una solución definitiva. La entrevista del general Assadi, al confirmar que la base industrial militar de Irán sigue funcionando desde instalaciones ocultas, fortalece de facto el argumento de las líneas duras israelíes contra el acuerdo y al mismo tiempo
refuerza la posición política interna del cuerpo de la Guardia Revolucionaria frente a los negociadores del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní que participan en la diplomacia de canal secundario más conciliadora. El IRGC, bajo el liderazgo del general Vahidi, no busca un acuerdo que obligue a Irán a renunciar a sus capacidades de disuasión estratégica, mientras que el canciller Araghchi ha operado bajo la premisa de que algún nivel de compromiso es necesario para poner fin al estrangulamiento económico. Entre ambas posturas, el nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei debe maniobrar, y el hecho de que generales del IRGC aparezcan en televisión hablando de capacidades ocultas y cartas de triunfo no reveladas sugiere que el ala militar del poder iraní está imponiéndose activamente en ese debate interno. Para el resto del mundo, estas revelaciones introducen un nivel de incertidumbre en el escenario postconflicto que ni Estados Unidos ni Israel pueden resolver fácilmente. Las instalaciones militares ocultas, por definición, no pueden ser atacadas con precisión. Las capacidades no declaradas no pueden ser evaluadas ni neutralizadas mediante bombardeos, y un alto el fuego que deja intacta la capacidad del adversario para reconstituirse, aunque sea de forma más lenta y desde ubicaciones clandestinas, no constituye un acuerdo definitivo sino una pausa. La cuestión que ahora deben responder Washington, Tel Aviv y todas las agencias de inteligencia que siguen el caso iraní es la misma que ha acompañado históricamente a las negociaciones con estados revolucionarios en la era nuclear. Cuando un general de alto rango afirma que existen capacidades desconocidas para el enemigo, ¿cuánto de eso es propaganda destinada a fortalecer la posición negociadora y cuánto es simplemente cierto? La respuesta honesta, a la luz de lo que Irán ha demostrado durante décadas de sanciones, sabotajes, asesinatos selectivos y presión militar, es que probablemente hay más verdad de la que muchos estarían dispuestos a admitir. Existe además un contexto histórico profundo que impide descartar estas afirmaciones como simple retórica. Irán tiene un historial documentado de ocultar capacidades militares incluso frente a las agencias de inteligencia más avanzadas del mundo, y en múltiples ocasiones esas capacidades ocultas han sobrevivido precisamente a los intentos de eliminarlas. En 2002, cuando se descubrió la instalación de enriquecimiento de Natanz, ya llevaba 18 años en funcionamiento. La instalación de Fordo, excavada dentro de una montaña cerca de Qom, permaneció desconocida para la comunidad internacional hasta 2009, cuando ya estaba en fase avanzada de desarrollo. Y el programa de misiles balísticos iraní pasó de ser limitado en los años 90 a convertirse en el mayor arsenal de Oriente Medio mediante avances que sorprendieron repetidamente a los analistas occidentales en alcance, precisión y velocidad de desarrollo. Este es el patrón al que alude Assadi cuando habla de instalaciones ocultas y cartas estratégicas no reveladas. No es una simple exageración, sino una referencia a una doctrina de supervivencia basada en la dispersión, el engaño y la preservación de capacidades críticas fuera del alcance del enemigo. Doctrina que nace de la propia experiencia de la República Islámica desde 1979, concebida siempre bajo la premisa de enfrentarse a adversarios tecnológicamente superiores. La frase concreta de que Irán aún no ha revelado todas sus cartas de triunfo conecta además con un lenguaje que altos mandos iraníes han utilizado en momentos críticos anteriores, como tras el asesinato de Qasem Soleimani en 2020 o durante las crisis nucleares de 2022, donde estas expresiones funcionaban como señales de disuasión destinadas a indicar que existían opciones no visibles en el cálculo estratégico del adversario. En 2026,
Sin embargo, el peso de estas declaraciones es mayor porque se producen en un contexto de mayor desgaste, con un liderazgo supremo debilitado y una estructura militar bajo presión, lo que hace que la credibilidad de estas afirmaciones dependa de si esas capacidades ocultas realmente existen y siguen operativas. A ello se suma la intervención del portavoz del IRGC, el general Mohebi, quien añadió una dimensión distinta al afirmar que las fuerzas iraníes han adquirido conocimiento directo del comportamiento táctico estadounidense en combate real. Esta idea, conocida en términos militares como explotación de firmas tácticas, implica que cada operación deja patrones observables, emisiones de radar, protocolos de comunicación, tiempos de respuesta, posicionamiento de portaaviones y secuencias de ataque que pueden ser analizados y convertidos en ventaja estratégica. Según esta lógica, tras más de 100 oleadas de ataques y contraataques, Irán habría acumulado una base de datos sin precedentes sobre cómo opera realmente Estados Unidos en un conflicto de alta intensidad, no en ejercicios o simulaciones, sino en combate real contra un adversario sofisticado. La respuesta de las capitales occidentales a estas declaraciones fue notablemente contenida, y ese silencio en sí mismo resultó significativo. Ni el Departamento de Estado de Estados Unidos, ni el Pentágono, ni el gobierno israelí emitieron desmentidos contundentes o conferencias detalladas para refutar las afirmaciones del general Assadi, lo que puede interpretarse de dos maneras. O bien los servicios de inteligencia consideran que las afirmaciones contienen suficiente verosimilitud como para evitar una confrontación pública, o bien las autoridades políticas prefieren no amplificar un mensaje que, al ser discutido, ganaría mayor alcance y legitimidad. En ambos casos, el silencio fue percibido en la región como una forma indirecta de reconocimiento. El momento de la entrevista, 2 de junio de 2026, en pleno estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y tras la suspensión de ciertos canales de comunicación indirecta, refuerza la idea de que no se trató de una intervención espontánea, sino de una operación de comunicación estratégica cuidadosamente coordinada. Su objetivo era múltiple: introducir incertidumbre en el proceso diplomático, fortalecer la posición del IRGC frente a los sectores más conciliadores del aparato estatal iraní, influir en los mercados energéticos globales y recordar a todas las potencias implicadas que Irán no es un actor militarmente neutralizado. El mensaje no fue transmitido a través de intermediarios ni comunicados ministeriales, sino directamente por un general uniformado desde la estructura de mando militar más alta del país. Y en el lenguaje estratégico de Oriente Medio, ese hecho por sí solo constituye el mensaje. Cuando Irán quiere que el mundo escuche con atención, habla desde sus generales, no desde sus portavoces.